Un sheriff tiene una relación con una adolescente que lleva a un embarazo, y lo que sigue es un brutal asesinato que finalmente culmina en otro homicidio. Únete a nosotros mientras revelamos los detalles inquietantes de este caso retorcido, y exploramos cómo una relación ilícita se convirtió en una espiral de violencia mortal. El sheriff Malcolm Cotton Gaines era una figura conocida en Monroe, Luisiana. Con 46 años, había servido en las fuerzas del orden por más de 2 décadas. La gente de Monroe lo respetaba por su fuerte liderazgo y su encantadora personalidad. Sin embargo, detrás de la placa, Malcolm tenía un lado oscuro. Mantenía una relación secreta con Mandy Brooks, una camarera local de 19 años, en el Waffle House. Aunque públicamente Malcolm se mostraba como un esposo devoto con su esposa Cindy Gay Gaines, con quien llevaba casado 20 años, la realidad era mucho más complicada. Cindy Gay, una respetada maestra, había sospechado durante mucho tiempo de las infidelidades de su esposo, aunque mantenía una apariencia calmada y serena. Los rumores sobre el comportamiento de Malcolm la habían atormentado durante años. Ella había decidido mantenerse en el matrimonio por el bien de sus hijos, y para mantener las apariencias en su comunidad cerrada. La naturaleza controladora y en ocasiones abusiva de Malcolm tensaba su relación, dejando a Cindy atrapada y resentida. Por otro lado, Mandy era tímida y vulnerable, fácilmente manipulada por Malcolm, quien le prometía estabilidad financiera y una vida mejor. Mandy había terminado el instituto recientemente y soñaba con ir a la universidad, pero esos sueños se desvanecieron a medida que su relación con Malcolm se profundizaba. Aunque intentaba mantenerse optimista, se sentía cada vez más ansiosa, especialmente al notar que Malcolm la alejaba de sus amigos y familiares. Cuando Mandy descubrió que estaba embarazada, todo cambió. La joven camarera se sintió atrapada en una situación que no podía controlar. Malcolm estaba furioso cuando ella le dio la noticia, y rápidamente se volvió frío y distante. Aunque al principio la había seducido, Malcolm no tenía interés en tener otro hijo, especialmente uno que pudiera amenazar su reputación. Este triángulo amoroso creó una tormenta de emociones para todos los involucrados. Mandy estaba asustada e insegura sobre su futuro, con un bebé en camino, mientras que Malcolm sentía el peso de sus acciones y las posibles consecuencias públicas. Para Cindy, la aventura y el embarazo fueron un golpe devastador. Había soportado durante años los modos controladores de Malcolm, pero la idea de que su esposo pudiera tener un hijo con una mujer casi de la misma edad que su hijo Tyler era demasiado para soportar. En los días previos a su muerte, la poderosa fachada de Malcolm comenzó a resquebrajarse. La presión de la situación era insoportable, y todos en este enredado triángulo amoroso sentían que algo estaba por explotar. La mañana del 28 de junio de 2009, el sheriff Malcolm Cotton Gaines fue encontrado muerto en su propia casa. Eran alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando su vecino de toda la vida, Harold Cotter Leaning, notó que algo andaba mal. Harold, un cartero jubilado, había salido a recoger el periódico cuando vio que la puerta de entrada de Malcolm estaba entreabierta. Sabía que eso era inusual, ya que Malcolm siempre era muy cuidadoso con la seguridad, dada su posición como sheriff. Preocupado, Harold decidió comprobar cómo estaba su vecino. Al entrar en la casa, Harold notó de inmediato signos de una pelea. El salón estaba desordenado, con cojines tirados y un jarrón roto en el suelo. El corazón de Harold se aceleró mientras avanzaba hacia el dormitorio principal, llamando a Malcolm, pero no hubo respuesta. Cuando llegó a la puerta se congeló. El cuerpo sin vida de Malcolm yacía en el suelo del dormitorio, en un charco de sangre. Había sido disparado varias veces, y salpicaduras de sangre cubrían las paredes. La escena era algo que Harold nunca había visto. Temblando de miedo, Harold salió rápidamente de la casa y llamó al 911. «Ha habido un asesinato», le dijo al despachador con la voz apenas firme. Minutos después, los servicios de emergencia ya estaban en camino. Cuando la policía llegó encontraron a Harold afuera, pálido y visiblemente conmocionado. Explicó lo que había visto,
y los agentes entraron rápidamente a la casa, describiendo posteriormente la escena del crimen como caótica y violenta. Era evidente que había habido un enfrentamiento. Malcolm había sido disparado en la cabeza, el pecho y los genitales, y había señales de que el ataque fue repentino. Su revólver de servicio, que había sido usado en el asesinato, yacía en el suelo cerca de su cuerpo. La casa presentaba otras evidencias de lucha, muebles volcados y cristales rotos, pero no había señales de robo, lo que llevó a los investigadores a creer que se trataba de un ataque personal y no de un robo al azar. El detective Tillman llamó inmediatamente a un equipo forense completo, y la investigación sobre el asesinato del sheriff Gaines comenzó oficialmente. El pequeño pueblo de Monroe estaba a punto de descubrir que su querido sheriff había estado ocultando mucho más de lo que jamás habrían imaginado. La policía llegó a la casa de Malcolm Gaines pocos minutos después de la llamada al 91 de Harold Jenkins, el 28 de junio de 2009. La detective Maria Tillman, con 15 años de experiencia en el Departamento de Policía de Monroe, lideró la investigación. Conocida por su enfoque directo, Tillman comenzó a evaluar de inmediato la caótica escena del crimen. La casa estaba en desorden, con muebles volcados, cristales rotos y un charco de sangre rodeando el cuerpo de Malcolm en el dormitorio principal. Malcolm había sido disparado 3 veces, una vez en la cabeza, una en el pecho y otra en los genitales. Los disparos a la cabeza y el pecho eran consistentes con un asesinato calculado, pero la herida en los genitales llamó la atención. La detective Tillman y su equipo teorizaron que el tirador había apuntado deliberadamente a esa zona, quizás como un signo de ira o venganza, sugiriendo un motivo profundamente personal. No se trataba solo de matarlo, diría más tarde Tillman. Se trataba de enviar un mensaje. El hecho de que su revólver de servicio se hubiera usado en el ataque apuntaba a alguien familiarizado con la vida y las rutinas de Malcolm. Equipos forenses fueron llamados para peinar la escena en busca de más pistas. Fotografiaron cuidadosamente las salpicaduras de sangre en las paredes del dormitorio y recogieron pruebas del jarrón roto y los muebles volcados. No había señales de entrada forzada, lo que llevó a los investigadores a creer que Malcolm conocía a su atacante y probablemente lo dejó entrar en la casa voluntariamente. Este detalle, combinado con la herida de bala en los genitales, sugería que el crimen estaba impulsado por emociones, quizás rabia, celos o traición. Para la tarde, la policía ya había reunido una línea de tiempo aproximada de los hechos. Malcolm probablemente fue atacado tarde en la noche anterior o en las primeras horas de la mañana. Las heridas, la falta de objetos robados y el estado general de la casa confirmaban que no se trataba de un robo fallido, sino de un asesinato premeditado. Y la herida en los genitales apuntaba a motivos personales o sexuales. La detective Tillman y su equipo ahora se enfocaban en descubrir quién tenía razones para querer a Malcolm muerto. Mientras recogían pruebas, se preparaban para interrogar a los más cercanos a él, sabiendo que en un pueblo tan pequeño como Monroe, los secretos oscuros no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Cindy Gay Gaines, la esposa de Malcolm durante 20 años, fue una de las primeras personas que la policía interrogó en su investigación. Cuando se sentó con la detective Marcia Tillman, la noche del 28 de junio de 2009, la actitud de Cindy era serena, pero sus palabras contaron la historia de años de infelicidad y traición. Cindy admitió que su matrimonio con Malcolm había estado en problemas durante mucho tiempo. Explicó que había sospechado durante años que Malcolm era infiel. Simplemente lo sabía, le dijo a la detective. Había demasiadas señales. Detalló cómo había encontrado frecuentemente pruebas de las infidelidades de Malcolm en su SUV compartido. Al principio eran pequeñas cosas, pinzas para el pelo sueltas o perfumes desconocidos. Luego, Cindy encontró una tanga bajo el asiento del pasajero, seguida de condones usados escondidos en la guantera. Cada descubrimiento confirmaba lo que ella había temido. Malcolm le estaba engañando. Sus sospechas finalmente se confirmaron de la manera más impactante posible. Aproximadamente 4 meses antes del asesinato de Malcolm,
Cindy llegó temprano a casa de su trabajo como maestra y lo sorprendió en plena acción. Abrió la puerta del salón y encontró a Malcolm y Mandy Brooks, la camarera de 19 años del Waffle House, teniendo relaciones sexuales en su sofá. No podía creerlo, recordó Cindy a la policía. Simplemente me quedé ahí, congelada. Mi esposo, acostándose con una chica lo suficientemente joven como para ser su hija. La traición fue demasiado para Cindy. Confrontó a Malcolm de inmediato, pero él fue despectivo, diciéndole que lo que había visto no era importante. Dijo que solo era sexo, y que no significaba nada, recordó Cindy con la voz temblorosa. Pero significaba todo para mí. Como si la aventura no fuera suficiente, pronto Cindy descubrió que Mandy estaba embarazada del hijo de Malcolm. Cindy escuchó a Malcolm hablando por teléfono con Mandy sobre el embarazo una noche. No podía creer lo que estaba oyendo. Su esposo no solo estaba teniendo una aventura, sino que también iba a tener un hijo con otra persona. Cindy había soportado mucho durante tanto tiempo, pero esto fue demasiado para ella. La revelación de la aventura, seguida por la noticia del embarazo de Mandy, la llevó a su límite emocional. Se sintió humillada, enfadada y completamente traicionada por el hombre que una vez había amado. Le dijo a la policía que solo quería que todo terminara. Su matrimonio y su vida. A pesar de sus dolorosas confesiones, Cindy se mantuvo tranquila durante el interrogatorio. Negó cualquier participación en el asesinato de Malcolm, insistiendo en que, aunque odiaba lo que él había hecho, no lo había matado. Sin embargo, la policía la veía como una sospechosa clave, y su motivo, años de traición y enojo, era evidente. Mandy Brooks, la camarera de 19 años del Waffle House, se había visto atrapada en una relación complicada y manipuladora con el sheriff Malcolm Gaines. Cuando la policía interrogó a Mandy, ella describió cómo Malcolm le había prometido un futuro mucho más allá de la vida que estaba viviendo. Creciendo en un pequeño pueblo como hija de un delincuente, Mandy tenía grandes sueños, pero pocos recursos para lograrlos. Había dejado la escuela y trabajaba en turnos nocturnos en el Waffle House, sobreviviendo de cheque en cheque. Cuando Malcolm entró en su vida, todo cambió. Mandy le dijo a la policía que Malcolm le prometió el mundo, que cuidaría de ella, le daría todo lo que quisiera. Malcolm, que tenía casi 30 años más que ella, convenció a Mandy de que le compraría una casa, la apoyaría económicamente e incluso la llevaría de vacaciones. En una ocasión, le dijo que planeaba un viaje para ambos a Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee. Unas vacaciones de ensueño para Mandy, que nunca había salido de Luisiana. Estas promesas hicieron que Mandy sintiera que tenía un futuro por delante. El poder y el carisma de Malcolm hicieron difícil para Mandy ver el lado más oscuro de su relación. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Mandy descubrió que estaba embarazada a finales de abril de 2009. Después de semanas de sentirse fatigada y con náuseas, se hizo una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Mandy se quedó atónita. Nunca había planeado quedarse embarazada, y mucho menos tener un hijo de Malcolm. No sabía qué diablos hacer, le dijo a la policía. Me sentía atrapada. El embarazo hizo que Mandy se sintiera dividida. Por un lado, pensaba que Malcolm cumpliría su promesa de seguridad financiera y cuidaría de ella y del bebé. Por otro, en el fondo sabía que Malcolm le había mentido. Sus promesas de una vida juntos se sentían vacías, y temía que la abandonara ahora que estaba embarazada. La presión crecía, y Mandy se sentía cada vez más aislada, sin saber a quién recurrir. Su situación se complicó aún más cuando Cindy Gaines, la esposa de Malcolm, la confrontó. Mandy describió el aterrador momento en que Cindy apareció en su apartamento una tarde, sosteniendo un cuchillo de cocina, poco después de enterarse del embarazo. Sabía todo y me dijo que iba a asar a mi bebé en una hoguera, recordó Mandy. Cindy acusó a Mandy de arruinar su matrimonio y le exigió saber si el embarazo era real. Mandy lo admitió, temblando de miedo. Estaba aterrorizada, dijo Mandy a los investigadores. Cindy estaba furiosa y no sabía qué demonios iba a hacer. Mandy se sentía abrumada por la culpa y la vergüenza, atrapada en un triángulo amoroso que estaba fuera de control.
Le dijo a la policía que aunque quería escapar de la situación, nunca tuvo la intención de que las cosas se volvieran violentas. Su vulnerabilidad y miedo la convirtieron en una sospechosa, pero insistió en que no tenía la fuerza ni el odio para asesinar a Malcolm. Aún así, su embarazo y la aventura la involucraban profundamente en el caso, y la policía la veía como una figura clave en la búsqueda de la verdad. El giro en la investigación llegó cuando la policía investigó más a fondo la relación de Malcolm con Mandy Brooks. Durante otro interrogatorio intenso, Mandy se derrumbó y reveló detalles inquietantes de cómo Malcolm la había estado manipulando durante meses. Los oficiales quedaron impactados cuando ella describió el control emocional que Malcolm ejercía sobre su vida. No se trataba solo de las promesas de una casa o un viaje a Dollywood. Malcolm había ido mucho más allá. Mandy explicó que su madre, una delincuente con antecedentes de delitos relacionados con drogas, estaba cumpliendo condena en prisión. Malcolm, aprovechándose de su poder como sheriff, había amenazado con usar su influencia para hacer que los guardias torturaran a su madre si Mandy lo dejaba o revelaba el embarazo. Este miedo y la presión crearon un entorno del que Mandy se sentía completamente atrapada. A medida que la policía escuchaba, la gravedad de la manipulación de Malcolm se hacía evidente. Esto no era solo una aventura que se había salido de control, era un abuso de poder que dejó a Mandy aterrorizada y acorralada. Los detectives sintieron ira y disgusto ante la explotación de Malcolm. Un oficial describió más tarde las acciones de Malcolm como un abuso impactante de confianza y autoridad por parte de un miserable. Pero había más en la historia. Mandy también reveló que había salido con el hijo de Malcolm, Tyler Gaines, antes de involucrarse con el sheriff. Tyler y Mandy habían terminado su relación solo unos meses antes de que ella comenzara su aventura con Malcolm, aunque Tyler no tenía idea de que su padre había tomado su lugar como amante. Este descubrimiento de la relación previa agregó otra capa de complejidad al caso. Tyler, quien había estado distanciado de su padre durante años, ya había confrontado a Malcolm después de enterarse de la aventura, aunque en ese momento no sabía nada sobre el embarazo. Este giro en la investigación abrió nuevas posibilidades en cuanto a los motivos y las dinámicas entre los protagonistas. Los detectives comenzaron a preguntarse si Tyler tenía algún papel en el asesinato, o si las acciones de Mandy estaban motivadas por el temor a las amenazas de Malcolm. La manipulación que Malcolm ejercía sobre Mandy y las enredadas relaciones dentro de la familia Gaines dejaron a los investigadores tratando de armar un rompecabezas que resultaba mucho más oscuro de lo que habían anticipado. Tyler Gaines, de 21 años, no era ajeno a los problemas. Descrito por los lugareños como un comodín, Tyler tenía fama de ser promiscuo y de tener un temperamento volátil. Su relación con Mandy Brooks había sido turbulenta desde el principio. Mandy terminó la relación con Tyler debido a su infidelidad. Era conocido por engañarla con varias mujeres, e incluso con un par de hombres. Los amigos de Mandy informaron que ella había quedado profundamente herida por el comportamiento de Tyler, y la gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que Tyler la había estado engañando con otras mujeres a sus espaldas. Lo que hacía la situación aún más alarmante era la reputación violenta de Tyler. A pesar de su actitud tranquila alrededor de los extraños, Tyler tenía un lado oscuro que salía a la superficie en sus relaciones. Durante el interrogatorio policial, Mandy reveló un detalle impactante. Tyler la había maltratado físicamente en varias ocasiones. En una confesión llena de lágrimas, Mandy admitió que había estado embarazada del hijo de Tyler antes de su ruptura, pero que Tyler la había golpeado hasta provocarle abortos espontáneos varias veces. La policía quedó atónita ante estas revelaciones, añadiendo otra capa de tragedia a la historia de Mandy. Cuando Tyler se enteró de que Mandy estaba ahora embarazada del hijo de su padre, su ira solo aumentó. Según aquellos cercanos a él, Tyler se sintió humillado y traicionado, no solo por Mandy, sino también por su propio padre. Descubrir que su padre no solo le había quitado a su novia, sino que también la había dejado embarazada, fue demasiado para él. Los amigos describieron a Tyler como completamente destrozado y fuera de control tras recibir la noticia.
Un amigo recordó que Tyler salió furioso de un bar local después de escuchar el rumor sobre el embarazo de Mandy, visiblemente molesto y murmurando que se encargaría de todo. Durante su interrogatorio, la ira y la frustración de Tyler eran palpables. La policía describió su comportamiento como volátil, señalando que Tyler luchaba por contener sus emociones durante todo el interrogatorio. Cuando lo confrontaron con las acusaciones, Tyler negó cualquier participación en el asesinato de su padre. Pero su hostilidad hacia tanto Malcolm como Mandy era evidente. La policía más tarde diría que la ira de Tyler era difícil de ignorar, aunque no había pruebas concretas que lo vincularan directamente con el crimen. Sin embargo, el motivo de Tyler para el asesinato era ciertamente fuerte. Su padre lo había traicionado de la peor manera posible, y el embarazo de Mandy era un constante recordatorio del dolor que había sufrido. A pesar de su reputación violenta y de su maltrato previo a Mandy, Tyler mantuvo que no tuvo nada que ver con el crimen. La noche del 23 de junio de 2009, Cindy Gaines finalmente llegó a su límite. Después de años de sospechas, traiciones y humillaciones, ya no podía tolerar más las mentiras y manipulaciones de su esposo, Malcolm. El descubrimiento de su aventura con Mandy Brooks y el hecho de que Mandy estaba embarazada de su hijo fue el punto de quiebre. Durante meses, Cindy había estado acumulando su ira en silencio, hasta que llegó al punto de ebullición. Se sentía atrapada en su matrimonio, disgustada por el hombre que alguna vez había amado y consumida por el peso de las infidelidades de su esposo. Esa noche, Cindy confrontó a Malcolm en su sala de estar. La discusión comenzó como tantas otras antes, pero esta vez Cindy tenía un plan. Mientras Malcolm trataba de desestimarla, acusándola de paranoia, Cindy tomó el arma que Malcolm guardaba escondida en el armario. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, apuntó el arma hacia su esposo. En un frío y silencioso estallido de furia, disparó una sola vez, hiriendo a Malcolm en la ingle. La policía más tarde teorizaría que la ubicación de la herida no fue una coincidencia, sino que simbolizaba la traición de Malcolm a su matrimonio. Malcolm cayó al suelo, sangrando profusamente, mientras Cindy lo observaba agonizar a sus pies. En ese momento, una ola de emociones la invadió. Alivio, culpa, ira y miedo. Se sintió justificada en sus acciones, creyendo que Malcolm merecía lo que le había sucedido por todo lo que le había hecho pasar. Pero al mismo tiempo, un profundo sentimiento de pavor se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? Cindy intentó disfrazar la escena, arrastrando el cuerpo de Malcolm hacia el garaje en un desesperado intento de hacer que pareciera un robo que había salido mal. Pero no le tomó mucho tiempo a la policía ver a través de la farsa. Cuando los detectives llegaron, rápidamente notaron las inconsistencias en la historia de Cindy, y las pruebas forenses apuntaban a ella como la principal sospechosa. El arma utilizada en el asesinato estaba registrada a nombre de Malcolm, y no había signos de entrada forzada. Durante el interrogatorio, Cindy se quebró y confesó el crimen. El peso de lo que había hecho finalmente la alcanzó, mientras los oficiales le colocaban las esposas. Cindy sintió una extraña mezcla de resignación y arrepentimiento. Había esperado que al poner fin a la vida de Malcolm, encontraría paz, pero en su lugar solo encontró dolor, y la fría realidad de una vida tras las rejas. En enero de 2011, Cindy Gaines fue llevada a juicio por el asesinato de su esposo, el sheriff Malcolm Gaines. La sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y curiosos miembros de la comunidad de Monroe, Luisiana. La abogada defensora de Cindy, Lisa Karlovins, argumentó que Cindy había sido llevada a matar a Malcolm debido a años de abuso emocional y traición. Usaron la defensa de esposa engañada, alegando que Cindy era víctima de la infidelidad de su esposo, lo que finalmente la llevó a su punto de quiebre. Karlovins presentó pruebas de la larga aventura de Malcolm con Mandy Brooks, incluyendo testimonios que destacaban cómo Cindy había encontrado pruebas inquietantes de las infidelidades de Malcolm, como condones usados y ropa interior de mujer en su SUV familiar. Karlovins pintó un cuadro vívido de Cindy
como una mujer que había sido llevada al límite, y que el comportamiento cruel y desconsiderado de Malcolm fue el catalizador de la trágica confrontación que llevó a su muerte. El fiscal Richard Dougie McDougall ofreció una narrativa diferente. Argumentó que Cindy había actuado con premeditación, habiendo confrontado a Malcolm en múltiples ocasiones sobre sus infidelidades. La acusación intentó mostrar que ella era plenamente consciente de sus acciones cuando disparó. Describieron la escena del crimen, enfatizando la brutalidad del asesinato y el impacto emocional que había tenido en la comunidad. A medida que avanzaba el juicio, la familia de Cindy asistía a cada sesión, esperando un resultado positivo. Cindy se mostraba tranquila, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Estaba ansiosa por la posibilidad de pasar años en prisión. La reacción de la comunidad hacia su caso era mixta. Algunos simpatizaban con su situación, mientras que otros la veían como una asesina. Después de varios días de testimonios, el jurado deliberó. El 21 de enero de 2011, regresaron con un veredicto. Cindy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. La noticia la golpeó como un puñetazo. El costo emocional del juicio y el veredicto pesaron enormemente sobre ella. Cindy había esperado una sentencia más leve, creyendo que sus difíciles circunstancias serían consideradas, pero en lugar de eso, enfrentó una condena de larga duración. El juez la sentenció a 25 años de prisión, lo que dejó a Cindy devastada. Lágrimas rodaron por su rostro al darse cuenta de que estaría separada de sus hijos durante años. El veredicto envió ondas de choque a través de la familia Gaines, que había sido respetada en la comunidad durante mucho tiempo. Amigos y familiares sintieron una mezcla de alivio y tristeza, sin saber cómo reconciliar a la mujer que conocían con el crimen que había cometido. El juicio de Cindy y su posterior sentencia destacaron las trágicas consecuencias de la infidelidad y el abuso emocional, dejando una marca indeleble en todos los involucrados. Después de que Cindy Gaines fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su esposo, el sheriff Malcolm Gaines, las vidas de todos los involucrados dieron giros dramáticos. Cindy fue enviada al Instituto Correccional de Mujeres de Louisiana en St. Gabriel, donde enfrentó una realidad dura. Pasaba muchos de sus días en soledad, reflexionando sobre las decisiones que la llevaron a cometer un acto tan trágico. El peso de la culpa se cernía sobre ella, sabiendo que sus acciones habían destrozado a su familia y causado dolor a la comunidad de Monroe. Los hijos de Cindy se quedaron tratando de navegar por sus vidas sin la guía de su madre, mientras Cindy luchaba por encontrar un sentido de propósito tras las rejas. Mientras tanto, el impacto del juicio por asesinato trajo cambios inesperados en las vidas de Mandy Brooks y Tyler Gaines, el hijo de Malcolm. Tras el juicio, Tyler contactó a Mandy. Tenían una historia complicada, habiendo salido juntos antes de que ella comenzara su aventura con su padre. Tyler siempre había sido conocido por su naturaleza promiscua, pero sus sentimientos hacia Mandy seguían siendo fuertes, incluso después de todo lo sucedido. Ambos compartían un lazo por sus pasados problemáticos, y ambos intentaban seguir adelante tras el caos que había consumido sus vidas. A principios de 2011, solo unos meses después del juicio, Tyler y Mandy retomaron su relación. Comenzaron a verse más seguido, encontrándose en cafeterías y parques locales en Monroe. Lentamente, pero con certeza, encontraron consuelo el uno en el otro. Tyler, quien tenía fama de ser violento en el pasado, comenzó a mostrar signos de cambio, concentrándose en convertirse en una mejor persona. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, trabajando en sus problemas de ira y tratando de ser un compañero de apoyo para Mandy. Para el verano de 2012, Tyler y Mandy decidieron llevar su relación al siguiente nivel. Anunciaron su compromiso durante una pequeña reunión familiar, sorprendiendo a muchos de los presentes. La pareja se casó más tarde ese año, en una ceremonia modesta en un parque local, rodeados de amigos cercanos y familiares. Para ellos, era una oportunidad para construir una nueva vida juntos, libre de las sombras de su pasado.
Por otro lado, el tiempo de Cindy en prisión estuvo marcado por su lucha por la redención. Participó en programas de terapia y trabajó arduamente para reconectar con sus hijos durante las visitas. Aunque sus acciones habían tenido consecuencias devastadoras, esperaba que algún día pudiera recuperar la confianza de sus hijos y volver a formar parte de sus vidas. El destino de Cindy, Mandy y Tyler ilustraba la naturaleza compleja del amor, la traición y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Cada uno trataba de navegar sus vidas tras una tragedia que los había cambiado para siempre. Un sheriff, un escándalo y un asesinato. La historia de Malcolm Gaines sirve como un recordatorio contundente de que el poder, cuando se malinterpreta o se abusa, puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere, el detective.